Ya, muchas gracias. Bien, buenas noches con todos. Y muchas gracias por asistir al Congreso y por interesarse quizás en esta presentación que es un poco más para el área de las estructuras, ¿no? Mi nombre es Jonathan Holguín y en esta ocasión les voy a presentar los resultados de una investigación que he trabajado con el doctor Marcial Rondet de la Católica y que busca evaluar el uso de columnas basculantes como sistema de aislamiento sísmico de puentes. Entonces, podemos comenzar en identificar cuál es el rol de los puentes en una red vial. En ambas figuras, por ejemplo, vemos que el tránsito vehicular ha sido interrumpido. ¿Por qué? Porque los pilares del puente Guamaní, que está ubicado en Pisco, han sufrido daño. ¿Y qué es lo que puede causar que esta interrupción del tránsito vehicular? eh, El Programa Nacional de Puentes ha estimado una pérdida de más o menos $830.000 diario por cierre de la carretera central. Y no solamente eso, sino que también es necesario que se permita una circulación de vehículos de emergencia para atender a la población después de un evento sísmico. Entonces, teniendo en cuenta esto, los puentes son infraestructuras fundamentales, pero también son más vulnerables en una red vial. Entonces, lo que queremos ahora es implementar nuevas soluciones estructurales que permitan la continuidad del tránsito vehicular después de un evento sísmico, por ejemplo. Sin embargo, la manera en la que actualmente diseñamos nuestras estructuras es, vamos a permitir que los elementos estructurales incursionen en el rango y el elástico para disipar la energía del sismo, es decir, que se van a dañar y por lo tanto van a requerir una reparación o una demolición. Y este es perjudicial para la economía, como ya les había explicado. Por ejemplo, en esta figura observamos que si nosotros aplicamos una fuerza sísmica a un puente, las rótulas plásticas se van a formar en la base del pilar y por lo tanto lo mismo ocurre en la dirección transversal del puente y se van a formar como unas grietas ¿y eso qué indica? Que ha incursionado en el rango inelástico y que se ha dañado. Esta gráfica, digamos, resume este comportamiento. No podemos diseñar para una carga, no podemos diseñar una estructura para que se comporte elásticamente bajo una carga, digamos, SV0, sino que diseñamos para una carga menor, y permitimos que se dañe la estructura, que disipe energía, pero sin embargo garantizamos que no colapse. Esa es la filosofía actual y tradicional de diseño sísmico. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos implementar un sistema estructural que sea económicamente factible y que los elementos queden completamente elásticos? ¿Por qué queremos que los elementos queden completamente elásticos? Porque así garantizamos la continuidad del servicio, por lo mismo que se ha expuesto anteriormente. Entonces existe este concepto de estructuras basculantes en donde liberamos estas conexiones monolíticas convencionales en un puente para permitir que en esos encuentros entre ambas superficies empiece el movimiento basculante, es decir, que prácticamente se abran entre esos dos, el pilar se levante en la cimentación, por ejemplo. Así, el daño en los elementos estructurales puede ser evitado y las demandas en los pilares también pueden ser reducidos. De eso trata justamente este tema de tesis o este tema de investigación. Los objetivos están relacionados a entender en primer lugar la dinámica de un bloque rígido. A partir de esto, vamos a implementar un modelo de elementos finitos que represente este comportamiento y vamos a comparar la respuesta estática entre tres puentes, que más adelante lo explico. Entonces, entendemos el movimiento basculante del bloque rígido. En la parte izquierda tenemos un bloque rígido y en la parte derecha tenemos un bloque rígido en la cual se le ha proporcionado un cable postensado. Este cable postensado puede ayudar a recentrar este pilar o este bloque rígido y reducir las rotaciones. El bloque de la izquierda. Entonces, tratando de encontrar la ecuación de movimiento de este bloque rígido, porque este es un bloque rígido de un grado de libertad, digamos, ¿no? O sea, solamente es necesario conocer cuánto va a rotar y todos los puntos ya son conocidos. Encontramos que la ecuación de movimiento que gobierna este comportamiento está dado por esta ecuación, en donde los principales parámetros que definen su comportamiento son el R, que digamos es
es el tamaño del bloque, y el alfa, que es la esbeltez del bloque. Y hay este parámetro P, que es raíz de 3G sobre 4R, digamos, que es que está relacionado con la frecuencia del bloque. Y también se observa que la aceleración mínima para iniciar el movimiento basculante es tangente de alfa por la gravedad. Entonces, si hacemos lo mismo con el otro bloque, encontramos esa misma ecuación, pero se agrega un factor más debido a las propiedades mecánicas, a las propiedades del cable. Es decir, ahí se agrega el eta 0 y el eta alfa, que representan, digamos, la magnitud inicial del preesfuerzo y cuánto va a ser el preesfuerzo cuando la rotación es igual a la del test. Y se observa que la aceleración mínima para iniciar el movimiento va a incrementar. Es decir, que el cable, solamente la incorporación del cable va a proveerle de mayor estabilidad. Entonces, podemos implementar estas ecuaciones y encontrar el ángulo de rotación de los bloques rígidos y en un programa de MATLAB, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a ver este bloque cómo se comporta cuando es sometido al sismo de Lima de 1966 y tiene esta respuesta. Se observa que en el primer gráfico las rotaciones son mayores que los demás, y solamente hemos incorporado el cable porque sin preesfuerzo inicial. Solamente hemos incorporado el cable sin preesfuerzo inicial. Ahora, ¿qué pasa si sometemos a un sismo, digamos, de menos frecuencia, menos frecuencia? El sismo de Lima, digamos, es un sismo característico de un movimiento de subducción, pero el sismo de Loma Prieta es un sismo que está asociado a un movimiento cercano. Entonces, se observa que las rotaciones son mayores en este sismo, es decir, que puede ser más efectivo usar el cable posttensado en sismos de subducción. Y además que es más fácil reducir estas rotaciones con la incorporación del cable a comparación del sismo de Loma Prieta, porque en el sismo de Loma Prieta se nos ha hecho más difícil encontrar estos parámetros para reducir estas rotaciones. Entonces, se puede decir que todas las estructuras nunca son rígidas, entonces es necesario implementar este modelo, es necesario implementar en un modelo de elementos finitos para representar el comportamiento de un cuerpo deformable. Entonces, hay dos enfoques y se han incorporado resortes y que cada resorte tiene estas propiedades. O sea, cero resistencia en tracción, pero sí tiene resistencia en compresión. Las propiedades mecánicas se han realizado siguiendo el enfoque de Kiburilla, y las ubicaciones de estos resortes y los pesos que van a influir en las propiedades mecánicas se ha seguido según el paper de Spieth. Comparamos este modelo implementado y con la respuesta analítica que ya se ha visto previamente de un bloque rígido. Y se observa que hay una precisión en representar ese comportamiento cuando es sometido a una rotación inicial y cuando es sometido a un registro sísmico. Entonces podemos concluir que este modelo puede representar este comportamiento. Utilizando este modelo se ha implementado en un puente de estas características. El puente es un puente continuo de 65 metros, los pilares tienen una altura de 12 metros y se ha configurado tres tipos de puentes. Un puente de base fija, que es un puente convencional, un puente con conexiones basculantes y el mismo puente con conexiones basculantes, pero se le ha incorporado el cable posttensado. El modelo se ha implementado de esta manera. Solamente se ha modelado, digamos, los pilares de manera inelástica, porque la superestructura se va a mantener elástica. Entonces, para la superestructura se han mantenido elementos elásticos. Se han utilizado concreto 02 y Steel 02 de OpenSys, que es el programa que se ha utilizado para modelar estas estructuras, y se ha utilizado como 30 resortes para representar este comportamiento basculante. Los resultados
de un análisis estático, si empezamos a empujar la estructura al nivel de la... Si empezamos a empujar este puente al nivel de la superestructura, se observa que el puente convencional, que es la curva de color negro, tiene un comportamiento similar a cualquier puente, ¿verdad? Una parte elástica, una parte inelástica. En cambio, los otros dos puentes con condiciones basculantes llegan a un punto de resistencia máxima y comienzan a decaer linealmente. El puente basculante, solamente el puente basculante, a los 1,47 metros pierde estabilidad y colapsa. En cambio, con la incorporación del cable posttensado, este margen se incrementa. Se incrementa la resistencia, perdón, decrece la resistencia en comparación al puente convencional, y entre los dos puentes basculantes, el puente basculante con cable postensado tiene mayor resistencia. Pero, y también mejora la estabilidad. Si le sometemos a un ciclo de desplazamiento, se observa esto, que el puente convencional, que es la curva de color negro, forma áreas que disipan energía. Sin embargo, el puente basculante solamente se comporta en una, digamos, en una misma línea recta, ¿verdad? O sea, no disipa energía. Las curvas rojas prácticamente disipan energía por incursiones inelásticas del cable. Y se observa que va a haber una deformación permanente en el caso del puente convencional. Sometemos a una serie de registros sísmicos, se han utilizado 3 registros sísmicos y se han hecho compatibles o sean escalados para que representen un sismo de 2500 años, un sismo muy grande. Y la respuesta es esta. Para el sismo de Concepción de Chile, que son 3 sismos procedentes de fallas de subducción, se ha observado que el puente convencional o puente de base fija tiene un desplazamiento de 22,07. Si consideramos columnas basculantes, este desplazamiento se incrementa a 81,20, y si le incorporamos el cable postensado, se reduce un poco a 36,13, pero sigue siendo mayor al primer caso. Algo diferente ocurre en el sismo de Tocopilla. El desplazamiento sin columnas basculantes, el convencional, llega a 21,73, pero los desplazamientos ya se elevan cuando consideramos estas conexiones basculantes. Y también en esta tabla se resume el otro sismo. Se observa que los desplazamientos prácticamente son similares en el puente de base fija, y que es muy aleatorio en los demás puentes con conexiones basculantes, lo que hace que este comportamiento es muy altamente no lineal. Si graficamos las relaciones momento-curvatura en una sección en la base del pilar, se observa que en los tres sismos se disipa energía por incursiones inelásticas. Es decir, que el puente se va a dañar si las conexiones son monolíticas. Si consideramos el puente basculante y el puente basculante posttensado, esta sección se va a mantener elástica. Como se ve en las gráficas, siempre es solamente una línea recta, no forman áreas. Entonces, y se va a encontrar lo mismo, deformaciones permanentes, rotaciones permanentes en la columna. ¿Qué pasa con el momento en la base de cada uno de ellos? Se observa que el momento para el sismo de Concepción llega a 1445, y esto se ve reducido cuando utilizamos conexiones basculantes. Sin embargo, cuando incorporamos el cable, esta se eleva un poco en comparación al puente basculante. ¿Esto por qué? Porque el cable le genera mayor rigidez al puente basculante. Lo mismo ocurre en este caso, y estas son el resumen, ¿no? Y es lo mismo que en el primer caso. El momento se mantiene prácticamente similar entre los tres registros del puente convencional, pero en los otros casos es muy variante también. ¿Qué pasa con el cable? ¿Qué pasa con el cable en el caso del puente basculante? Este es el diagrama de esfuerzo durante el tiempo, del esfuerzo que se produce en el cable durante la duración del sismo. Pero se observa que en el caso de Tocopilla,
hay, una, hay un decaimiento del preesfuerzo. ¿Eso por qué se da? Hemos graficado la curva de esfuerzo de formación y se ha visto que ese cable va a incursionar en el rango inelástico. Y es posible también que esto cause grandes deformaciones en ese registro sísmico. En las conclusiones que hemos podido encontrar es eh, el puente basculante con cable post-tensado es el más adecuado para ser implementado. ¿Por qué? Porque uno, te incrementa la capacidad de desplazamiento del puente hasta 2,77 metros. Y, y dos, porque utilizando este sistema, los pilares se van a mantener completamente elásticos. Y eso es lo que queremos, que se mantengan elásticos para que el puente sea operacional. Algunas recomendaciones, creo que hay que estudiar un poco más los cables post-tensados y un consejo o una recomendación también adicional que se ha escuchado decir por muchos otros profesores e investigadores es que ya deberíamos de empezar a dejar de usar este diseño, esta filosofía de diseño y generalmente este diseño que hacemos utilizando el espectro elástico. Quizás este es un inicio para implementar nuevas soluciones estructurales. Esta es la referencia bibliográfica.